Bueno, ¿funciona? ¿Sí? ¿Me oís? Vale. Bueno, pues muchísimas gracias al Instituto Roger de Llúria por haberme invitado a participar en estas jornadas técnicas y poderos presentar un poco resumidamente, porque cuando quiero hablar de medicina antienvejecimiento me podría pasar un día entero, intentar resumir y concentrar las bases de la suplementación antienvejecimiento y de la nutrición antienvejecimiento o para un envejecimiento saludable, que es el objetivo. Espera, para atrás, para adelante, aquí, vale. Empezaremos haciendo un poco un breve resumen de las teorías del envejecimiento, porque envejecemos, y obviamente es un proceso fisiológico que está determinado genéticamente, porque hay un componente genético importante y que tiene lugar de forma progresiva pues, desde que nacemos hasta la muerte. Y lo que ocurre es que hay un proceso en el que van disminuyendo, digamos, todas esas capacidades, ¿no? En ese momento podríamos estar hablando del envejecimiento biológico, que es una pérdida funcional normal, y luego habría el envejecimiento patológico. El envejecimiento patológico pues viene asociado o se asocia al envejecimiento pues una enfermedad. Las teorías empiezan a surgir, por ejemplo, en 1962, Leonard Hayflick pues descubrió que había un limitado número de veces que las células humanas se podían dividir. De hecho, entre 50 y 70 divisiones. Llegaba un momento que pasadas estas divisiones ya iba lenteciéndose el proceso, y eso es lo que lo llamaron el límite de Hayflick, porque fue él quien lo descubrió. Y viene a ser como un reloj biológico, donde cada célula tiene un número limitado de veces que se puede dividir. Las teorías básicas del envejecimiento empezaron pues, con Leonard Hayflick, pero en realidad hay varias teorías, el Dr. Harman, la teoría de los radicales libres, la teoría de la mitocondria, de las membranas y de la división celular, que es la de Hayflick, ¿no? Pero vemos pues, aquí pues, que más o menos empiezan pues, incluso la teoría de los radicales libres en 1956, 1962, pero en realidad todas estas teorías tienen que ver, todas tienen un denominador común, que es el exceso de los radicales libres. Hablaremos de los radicales libres, la teoría de la mitocondria. ¿Por qué tiene que ver con los radicales libres? Porque el 92% de los radicales libres que se producen en el organismo se producen dentro de la mitocondria. La teoría de las membranas, porque tiene que ver con la oxidación de los lípidos a nivel de las membranas, por lo tanto, oxidación también tiene que ver con radicales libres. Y la teoría de la división de los telómeros, aunque es más genética, también la producción de radicales libres ayuda a atacar, digamos, los telómeros. Luego, posteriormente, se han descrito otras teorías, la del inflammaging, que es que envejecemos porque hay un proceso inflamatorio progresivo y aumentado, o el immuneaging, que es envejecemos porque nuestro sistema inmunológico también envejece. Empezamos a hablar de radicales libres, empezamos a hablar de oxidación. Todos entendemos lo que es una oxidación, como la imagen de la manzana, ¿no? Que cuando entra en contacto con el oxígeno se oxida. Y para entender también lo que es un radical libre, pues hablamos de una molécula que alrededor tiene una serie de electrones, y estos electrones, pues en un momento dado, pueden ser atacados por una serie de fenómenos, desde las radiaciones ultravioleta, las bacterias, los virus, los pesticidas, los metales pesados, etcétera, pueden atacar esta molécula, estos electrones, y entonces, cuando se pierde un electrón, se forma lo que se llama un radical libre, que son moléculas muy inestables, que producen una alta reactividad, y esta alta reactividad las hace esos radicales libres que oxiden. Esta oxidación puede ser buena a veces porque cuando tenemos una infección por bacterias, por virus, por parásitos o por incluso células cancerígenas, nuestro organismo sintetiza o genera radicales libres para oxidar, para matar. Y esto formaría parte de nuestra defensa natural. Por lo tanto, no siempre los radicales libres son malos.
también nos han dicho muchas veces que no siempre es bueno dar antioxidantes, como que los antioxidantes en exceso no son buenos. Todo forma parte de nuestro organismo de un equilibrio. ¿Por qué dicen a muchas personas que están haciendo quimioterapia que no deben tomar antioxidantes? Durante la quimio lo que están recibiendo es una fuerte oxidación. Y como reciben una fuerte oxidación, dar antioxidantes vendría a ser un poco como compensar el proceso y entonces pues, o hacemos una cosa o hacemos la otra. Entonces, la oxidación, si hay un exceso de oxidación que daña nuestro ADN, que daña las proteínas de nuestro organismo, que daña los lípidos, pues entonces puede haber un efecto deleterio, todo lo contrario, podemos tener un daño. Y de esto surge que el desequilibrio entre los oxidantes y los antioxidantes es lo que se llama el estrés oxidativo. Tenemos antioxidantes endógenos, por ejemplo, que son los que forman nuestro propio organismo. Por ejemplo, dentro de la mitocondria, que es donde se forman más radicales libres, tenemos que ya solamente el hecho del oxígeno que se respira para producir ATP, se forman aniones superóxido. Estos aniones superóxido son neutralizados por enzimas antioxidantes endógenos como la superóxido dismutasa, que forma agua oxigenada. Esta agua oxigenada puede transformarse en radicales hidroxilo, que son muy oxidantes, pero tenemos una línea de defensa antioxidante que es la catalasa, la glutatión reductasa, la glutatión peroxidasa. Todo este sistema antioxidante es endógeno. Nuestro organismo, frente a una oxidación, genera antioxidantes. ¿Y un antioxidante qué es? Porque muchas veces es muy típico que haya pacientes que digan me han dicho que este es el mejor antioxidante. Y cuando os dicen este es el mejor antioxidante, tenéis que preguntar ¿para qué? ¿Para qué? ¿Antioxidante para qué? Porque antioxidante como tal no es ni más ni menos que el donador de ese electrón para que esa molécula vuelva a ser estable. Ese es el antioxidante. Pero hay muchos tipos de antioxidantes. Entonces, cuando hay desequilibrio entre esos oxidantes y esos antioxidantes es cuando se forma el estrés oxidativo. Y de hecho, la mayor parte de las enfermedades, ya sea renales, de la piel, del corazón, de las articulaciones, de los pulmones, de los vasos sanguíneos, etcétera, cerebro, están relacionadas con el estrés oxidativo. A pesar de que cuando nosotros vamos al médico y nos pide una analítica, nos suele pedir el colesterol, la bioquímica, el hemograma, etcétera, y no nos pida nunca nuestro nivel de estrés oxidativo, nuestro nivel de antioxidantes a veces, algunas vitaminas, etcétera, en realidad sí que está demostrado científicamente que las cataratas, que la psoriasis, que la artritis reumatoide, que la aterosclerosis, etcétera, que todas estas enfermedades tienen relación con el estrés oxidativo. En el 2009 se concede el Premio Nobel de Medicina a 3 científicos, a la doctora Elizabeth Blackburn, a la doctora Carol Greider y a Jacques Oxack, por el descubrimiento de una enzima que se llama la telomerasa. Y aquí estamos hablando de la cuarta teoría del envejecimiento, ¿por qué envejecemos? La teoría de los telómeros. Bueno, en nuestro organismo tenemos células y dentro de nuestras células tenemos el núcleo y dentro del núcleo tenemos 23 pares de cromosomas. Y en cada cromosoma tenemos al extremo terminal lo que son los telómeros. Estos telómeros son como esos cordones de los zapatos donde tenemos una serie de protecciones que hacen pues, que no se deshilachen. En realidad los telómeros no tienen ninguna función a nivel de síntesis de proteína, pero actúan como un reloj biológico, porque a medida que se necesita producir nuevas células en nuestro organismo, los telómeros se van acortando. Cuando los telómeros ya son muy cortos, la célula no se puede dividir más y la célula muere. Y este es en el fondo está relacionado con la teoría de la división celular, pues con el hecho de que no pueden haber más de 50, 70 divisiones celulares. Entonces, la actividad de los telómeros viene determinada por una enzima, la enzima telomerasa. La enzima telomerasa, aquí podemos ver que, por ejemplo, células madre tienen telómeros más largos que las células, digamos, cuando envejecen. Pues, ¿por qué? Pues porque tienen unos telómeros más largos, ¿no? Pero el estrés, los radicales libres, los hábitos de vida, lo que producen es un acortamiento de esa longitud telomérica y la mala alimentación. Entonces, la telomerasa es una enzima que tiene la capacidad de, como si fuera coser los telómeros, de volver
a reparar esos telómeros. El tema que diríamos, y bueno, si tenemos una enzima que se llama telomerasa que repara los telómeros, porque entonces envejecemos, porque si se nos acortan los telómeros y tenemos la enzima que los repara, en un principio estaríamos todos viviendo eternamente, ¿no? El tema es que no todas nuestras células tienen actividad telomerasa. Por ejemplo, ¿cuáles son las células que tienen actividad telomerasa? Pensar. ¿Cuáles son las células que necesitan ser renovadas continuamente? Las epiteliales, por ejemplo, las hematopoyéticas, las células del endometrio proliferativo, por ejemplo, de las criptas intestinales. Obviamente, pues las células madre también tienen actividad telomerasa, pero el resto, las células somáticas, la mayor parte de nuestras células somáticas no tienen actividad telomerasa. Entonces, por ejemplo, pues, cuando las células de la médula espinal, ¿vale?, del bone marrow, de hecho, existe ya en el mercado un producto que tiene estudios clínicos demostrados que activa la telomerasa de forma intermitente, es decir, no de forma continua, ¿vale? Porque la diferencia en una telomerasa activa de forma continua, ¿cuáles son las células que tienen una actividad telomerasa eterna? Las células cancerígenas, no germinal. Bueno, germinal. Las células cancerígenas son células que tienen activa la telomerasa de forma permanente. No, las células germinales obviamente tienen activa la telomerasa, pero las cancerígenas la tienen activa de forma permanente, ¿vale? Entonces, lo importante en este envejecimiento es activar la telomerasa sin activarla de forma permanente, ¿vale? Porque si la activamos de forma permanente, en el fondo nuestras células podrían ser cancerígenas, o una célula cancerígena es una célula que tiene activa la telomerasa de forma permanente. Por ejemplo, estudios con el TA65 han demostrado en un estudio doble ciego placebo controlado que pacientes que estaban en el grupo placebo, al cabo de 12 meses de tomar el placebo, su longitud telomérica se acortó de forma natural. En cambio, los pacientes que tomaron el TA65, su longitud telomérica aumentó, es decir, que actuó activando la telomerasa. Claro, cuando nosotros queremos realizar una serie de acciones para prevenir, no se puede decir que podemos prevenir el envejecimiento, pero sí se puede decir que podemos retrasarlo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo primero es una dieta equilibrada y sana. Y lo del equilibrado también me hace gracia, es como hablar del antioxidante. Una dieta equilibrada, ¿qué significa una dieta equilibrada? Una dieta equilibrada pues depende de para quién, porque no todos necesitamos el mismo aporte de calorías, ni el mismo aporte de nutrientes, porque en base a nuestra genética, pues a lo mejor la dieta equilibrada es diferente para diferentes personas. Con lo cual no podemos hablar de forma generalizada de que los antioxidantes son iguales para todos, ni para todas las necesidades, como una dieta equilibrada y sana, todo depende de para quién. Obviamente también tenemos que hacer ese ejercicio adecuado y no todo el mundo, pues obviamente le va a funcionar mejor un tipo de ejercicio u otro. Y depende del objetivo también, si es para adelgazar, si es para aumentar masa muscular, si es para simplemente pues, el envejecimiento saludable. Lo más importante del ejercicio, ¿cuál es el ejercicio físico más importante para un envejecimiento saludable? A ver, de uno en uno. A ver, fuerza, bien, fuerza. Cardio, está bien, pero es más importante fuerza y sobre todo la parte de la musculatura de la espalda. Todo lo que va, digamos, desde el glúteo hacia arriba, esa es la musculatura más importante porque es la que sostiene el esqueleto. Suplementos nutricionales es cuando no alcanzamos lo que necesitamos con la alimentación, tenemos que añadir suplementos nutricionales y obviamente los medicamentos ha de ser para la última situación. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos muchas veces que pacientes que les tienen que dar anticoagulantes
no pueden tomar ajo, no pueden tomar omega 3, no pueden tomar todo lo que se supone que deberían tomar como anticoagulante natural, porque como toman el anticoagulante, pues no pueden tomar, porque si no es como se desequilibra la dosis. Por lo tanto, los objetivos para un envejecimiento saludable, primero sería intentar retrasar esa edad biológica, porque hay dos edades, la cronológica, la que marca nuestro DNI, y luego la biológica, la real de nuestro cuerpo, nuestras células o pues, incluso pues, de nuestra salud muscular y esquelética. Prevenir esas enfermedades asociadas a la edad, poder llegar físicamente y mentalmente activa. La parte mental es muy importante porque si resulta que mi cuerpo está bien pero no sé para qué quiero salir a la calle, pues entonces esa parte es importante. Y mejorar la vitalidad, la energía y la libido. Entonces, ¿de qué debería...? Si ahora tuvierais que diseñar una dieta anti-aging, ¿en qué pensaríais? ¿Qué querríais mejorar? El aporte de proteína es un aporte importante porque ¿qué nos pasa muchas veces? Que la mayor parte de la gente cuando envejece, ¿qué le pasa? Que empieza a comer verduritas, verduritas, a comer poco y lo que tiene una bajada importante es en el consumo de proteínas. Y ese es un apunte bueno. Primero, una dieta anti-aging no es una dieta pensada para perder peso, aunque en muchos casos, como hay mucha gente con sobrepeso, pues empezar a hacer una dieta adecuada va a servirles para perder peso. De hecho, es un estilo de vida, unos hábitos que van a ayudar a esa persona a ser más longeva. Y como decíamos, pues, o como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina. Y también el aspecto de que ya ha sido ampliamente estudiado lo de la dieta de restricción calórica y podríamos hablar de modificar la pirámide nutricional. Y cuando podemos hablar, se han hablado de muchas pirámides nutricionales, quizás pues, la más equilibrada actualmente es la de Harvard, pero en realidad, quizás me estoy adelantando porque me gusta muchas veces ir para adelante y para atrás y voy pensando en todo lo que quiero decir y a veces lo digo antes de hora, pero en realidad la verdadera pirámide puede ser personalizada, porque en base a nuestra genética puede ser que nuestra pirámide no sea la misma que la de otro. A ver, la restricción calórica, pues claro, un abuso al estilo americano de nutrientes puede producir un exceso de oxidación, aumentar el almacenamiento de grasa, aumentar los niveles de insulina o de azúcar, esto favorece la glicación de las proteínas. Por lo tanto, una ingesta calórica, disminuir esa ingesta calórica tendrá un efecto positivo rejuvenecedor. ¿Qué nos dicen? Nos dicen pues, que a lo mejor nuestro peso debería ser entre un 5 a un 10% menos de nuestro peso ideal y a lo mejor pues, un hombre físicamente activo, y aquí vuelvo a decir, las calorías que necesita cada persona no son las mismas porque depende de nuestro metabolismo basal, depende del ejercicio físico que hagamos, pero igual se podría hacer una extrapolación. Un hombre físicamente activo que pueda consumir 3.200 calorías cada día, una dieta de restricción calórica sería consumir 2.000. Y una mujer físicamente activa que consumiera 2.300 calorías, a lo mejor una restricción calórica equivaldría a consumir 1.500 calorías. Por lo tanto, las calorías a lo mejor deberían estar basadas entre un 10 a un 25% menos de la estándar. Pero vengo a decir, todo es ajustable y personalizable por el tema de que no todo el mundo consume el mismo oxígeno, no todo el mundo consume la misma cantidad de calorías, incluso cuando hace ejercicio físico. Entonces, cuando hace una persona una dieta de restricción calórica, una de las cosas que se ha visto es que se activan una serie de genes, que son los genes de las sirtuinas, que están demostradas que ayudan a la supervivencia celular. Entonces, si se restringen las calorías, también el cuerpo se mantiene más en una situación de estar ajustando ese metabolismo basal para conservar la energía que no tiene, ¿vale? Y las sirtuinas pues, son estos genes que activan la longevidad. Entonces, ahora vamos a hablar de qué debe cumplir una dieta saludable
enfocada a ese proceso del envejecimiento, pues debería servir para prevenir la osteoporosis y la pérdida de masa muscular, para prevenir la aterosclerosis y la hipertensión, para prevenir el síndrome metabólico y la diabetes de tipo 2, para controlar la inflamación, luchar y neutralizar esos radicales libres, fortalecer el sistema inmunológico, prevenir la sobrecarga hepática de toxinas y por lo tanto el cáncer, y prevenir también la demencia. Por lo tanto, cuando pensamos en nutrición tenemos que pensar en todos estos aspectos que son las enfermedades del envejecimiento. Claro, el primer alimento, podríamos decir que muchas veces se olvida, es que la gente no bebe suficiente agua. También podríamos hablar de los tipos de aguas, que si las aguas alcalinas, etcétera, ¿vale? Pero agua, hay que beber. La osteoporosis os han hablado hoy, con lo cual esto lo paso muy rápido, pero obviamente prevenir la acidosis metabólica, evitar todos los alimentos acidificantes, alimentos alcalinos, ricos en calcio y obviamente las vitaminas necesarias para el hueso, como pues esos alimentos más alcalinos y sobre todo pues también muchos vegetales. Si lo que queremos es prevenir la pérdida de masa muscular, pues lo habéis dicho antes, hay que tomar más proteína. Y claro, cuando uno piensa en proteína, por regla general, la mayor parte de la población, seguramente que los que estáis aquí no, pero la mayor parte de la población seguramente que piensan en carne, ¿no? Proteína animal. El problema es que la proteína animal suele estar asociada a grasa, y a grasa saturada, por regla general. Entonces, pues cuando pensemos en proteína, no solamente hemos de pensar en proteína animal, si es que queremos hacer una dieta, como decíamos, equilibrada, que haya un poco de todo, pero que depende cada persona para qué y en determinadas situaciones, pero hay mucha proteína también en los vegetales y hemos de intentar mejorar o aportar más proteína de fuente vegetal. Obviamente, luego está ya aquí la súper deportista que hace paracaidismo. Bueno, pues entonces aquí podríamos poner a ella a los 80 años, ¿cómo queremos estar? Pues queremos estar así y no queremos estar unidos a un taca-taca, ¿no? Pues para prevenir la pérdida de masa muscular hemos de comer proteína, ¿vale? De buena calidad, con los suficientes aminoácidos, obviamente para reducir la bajada hormonal, porque claro, hay una cosa ineludible que no podemos evitar y es que con el envejecimiento las hormonas decaen. No solamente las mujeres, hemos hablado mucho de menopausia, pero también hay la andropausia y la andropenia. Entonces, claro, las hormonas son importantes para todos y ese problema de la bajada hormonal hace que perdamos masa muscular, la capacidad de síntesis de masa muscular. Y otro tema asociado es el estrés. Cuando hay mucho estrés hay mucho cortisol, cuando hay mucho cortisol hay catabolismo y cuando hay catabolismo hay pérdida de masa muscular. Complementos nutricionales, obviamente, pues deberíamos tomar todo aquello que aporte aminoácidos, sobre todo aminoácidos de cadena ramificada, pues obviamente para aumentar e intentar mantener esa masa muscular y obviamente si damos el alimento pero no hacemos el ejercicio, pues no vamos a conseguir ese mantenimiento de masa muscular. Cuando hablamos de proteínas y hablamos de proteínas de calidad, pues obviamente tenemos que empezar a hablar de la digestibilidad, el valor biológico y la utilización neta de la proteína es la digestibilidad por el valor biológico dividido por 100. Entonces, si miramos los alimentos, el huevo tiene una digestibilidad del 99, el valor biológico 94, por lo tanto la utilización neta de la proteína 93, por eso siempre se sabe de que el huevo es el que la tiene mejor. Luego pues viene el pescado, la carne, las legumbres, etcétera. Y los cereales muy poco, pero es que aparte el cereal tiene poca cantidad de proteína, con lo cual no es cuestión ya solamente de la utilización neta, sino que necesitaríamos comer muchos más cereales para tener la misma cantidad de proteína que nos da un alimento proteico, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por cada 100 gramos de alimento, amaranto tiene 14 gramos de proteína, quinoa 14, las lentejas 23, el salmón 20, pero claro, la utilización neta de la proteína en un vegetal o en el pescado es diferente.
¿vale? Y luego, pues aquí tenemos el pavo, los huevos. ¿Veis? Los huevos tienen la mejor proteína, pero tienen menos cantidad de proteína, ¿vale? Bueno, entonces podemos, por ejemplo, emplear para reforzar, y sobre todo en las personas mayores, o si queremos retrasar ese proceso de envejecimiento, lo que podemos hacer es a esas sopas o purés de verduras añadir proteínas, por ejemplo, de origen vegetal, es decir, un aislado de proteína de guisante o aislado de proteína de arroz, o la proteína de altramuz es muy buena porque tiene mucha fibra, entonces para la gente que va mal de vientre también va bien. Entonces aquí un cazo aporta 7 gramos de proteína, lo mismo que un huevo en cuestión de gramos de proteína, aminoácidos es diferente. Aquí proteína de guisante, pues un cazo son 16 gramos de proteína y de arroz un cazo son 16 gramos de proteína. Si queremos prevenir la aterosclerosis y la hipertensión, pues obviamente deberíamos reducir el consumo de grasas saturadas, carnes de origen animal, reducir el consumo de sal y aumentar el consumo de grasa poliinsaturada, que la podemos encontrar en los frutos secos, en el pescado azul, el ajo, que sabemos que es anticoagulante, la soja, la granada, el cacao. Y también puede ser, si aquellas personas que no tomen suficiente pescado azul, sardinas, boquerones, que ya sabéis que es por el pequeño para que no haya metales pesados, el salmón puede tener más metales pesados, el atún también. Si no, pues han de tomar complementos de omega 3. Ideal sería tomar lo equivalente a 4 veces a la semana pescado azul. No todo el mundo lo hace. Cuando os hagáis una analítica de ácidos grasos, podéis ver cuál es vuestro porcentaje araquidónico cosapentanoico, omega 6, omega 3, y veréis si tenéis o no pues un desequilibrio a nivel inflamatorio por las grasas, digamos, más de origen vegetal o animal. Animal, digamos, de carne. Para mejorar la salud vascular también es muy bueno tomar cacao. ¿Por qué? No chocolate, no es lo mismo. Cacao. 100%. ¿Por qué? Porque el cacao es muy rico en un tipo de polifenoles que son las flavanoles, que se ha visto que hace falta 200 miligramos de estos flavonoles para mejorar la salud vascular. Un buen cacao, una cucharada de buen cacao aporta estos 200 miligramos de flavonoles. Con lo cual es posiblemente que dentro de nuestra alimentación, no posiblemente, seguro que en nuestra alimentación aportar cacao es bueno. Si queremos mejorar el colesterol y la homocisteína, que son pues, diferentes marcadores de riesgo cardiovascular, tenemos que como complemento para mejorar la homocisteína tenemos que tomar vitaminas como la B9 y la B12, pero metiladas, el metilfolato y la metilcobalamina. ¿Por qué metiladas? Por el ciclo de la homocisteína, la metiltetrahidrofolato reductasa, por todo el tema genético, que no todo el mundo puede convertir el folato que hay en los alimentos, independientemente que se pierde con la cocción, etc., no puede transformar los folatos en metilfolato para reducir la homocisteína. Por lo tanto, han de ser metiladas. Y la piridoxina no hace falta que sea metilada. Nos hará falta también, para reducir el colesterol, la levadura roja del arroz, que es una estatina natural. El coenzima Q10 es importante tanto en las personas que toman estatinas sintéticas como naturales, porque una de las cosas que hace las estatinas es que bloquean la síntesis del coenzima Q10 y entonces hay pacientes que tienen mialgias o problemas que pueden llegar a rhabdomiolisis tomando, por ejemplo, estatinas sintéticas, por el hecho de que tienen a nivel genético una proteína de membrana que no tiene la capacidad de las estatinas de entrar en el músculo, de entrar en el hígado, entra en el músculo, bloquea la síntesis de coenzima Q10 y entonces cuando se produce mialgias. Por eso, cuando tengáis pacientes que tienen dolores musculares, una de las cosas que hay que preguntar es si están tomando estatinas. Entonces, el coenzima Q10 lo reducen. El coenzima Q10 es importante, no solamente porque es un antioxidante
que sirve precisamente en la cadena de transporte electrónico mitocondrial, cuando antes hemos visto la formación de radicales libres en la mitocondria, pues allí uno de los cofactores que facilita o que de alguna manera neutraliza los radicales libres y facilita la síntesis de ATP es el coenzima Q10. Por lo tanto, el coenzima Q10 lo necesitamos tanto a nivel energético como también lo necesitamos como un antioxidante de las LDLs, del colesterol LDL, y por tanto pues, es importante para la salud cardiovascular. Obviamente los omega 3, se ha visto pues, que hace falta al menos 250 miligramos de omega 3 para mejorar la salud cardiovascular. El selenio también es interesante, los flavonoles del cacao, el magnesio por excelencia es un relajante muscular y bueno, esta sería un poco la lista. Otra de las cosas que deberíamos intentar es prevenir el síndrome metabólico. Recuerdo hace muchos años cuando surgió la dieta de la zona, donde el doctor Barry Sears hablaba de que nuestra dieta debería tener un 40% de hidratos de carbono de las calorías, un 30% de proteínas y un 30% de grasa poliinsaturada. Ya en su día fue un poco como, porque había el paradigma que teníamos que tomar de carbohidratos un 50% y de proteínas no había que consumir tanto. Pues aquí ya empezó él diciendo que había que aumentar el consumo de grasa poliinsaturada y el consumo de proteínas. Y efectivamente este tipo de proporción podríamos decir que es una proporción bastante saludable para la mayor parte de la población. Obviamente, para prevenir el síndrome metabólico y la resistencia a la insulina es importante también añadir en nuestra dieta y sobre todo en los alimentos dulces esa canela. La canela ayuda a hacer que el azúcar penetre más lentamente. Y uno de los principios activos o de las plantas con más estudios clínicos para mejorar lo que es la glucemia, la hipertensión y los triglicéridos es la berberina. La berberina es la más buena, es equivalente, podríamos decir, prácticamente a la metformina en su acción a nivel del glucosa, pero, digamos, sí, de la hiperglucemia de muchos pacientes, pero también actúa a nivel de control de reducción de presión arterial y reducción de triglicéridos. Y es lo típico que tienen la mayor parte de los pacientes con el síndrome metabólico, diabetes de tipo 2. Aquí tenemos un metaanálisis del efecto y de la seguridad de la berberina en el tratamiento de diabetes mellitus, y hiperlipemia e hipertensión, donde se ve que hasta 1,5 gramos puede ser tolerado bien, a pesar de que hay que comentar que la berberina tiene interacciones con otros medicamentos. Se ha visto que es segura hasta 1,5 gramos, que equivaldría a decir entre 2 y 3 cápsulas al día. Bueno, por ejemplo, se ha visto que si combinamos berberina con estilo de vida para bajar la glucosa en ayunas, la glucosa postprandial y la hemoglobina glicosilada, es mejor que solamente los cambios de estilo de vida o, en el caso del placebo. Que si tomamos berberina con hipoglicemiantes orales, pongamos berberina más metformina, es mejor que los hipoglicemiantes a solas o que la berberina más estilo de vida, o berberina más estilo de vida, mejor para tratar hiperlipemia que solo estilo de vida. Luego, berberina más hipolipemiantes, mejor que hipolipemiantes a solas. En la reducción del colesterol total, LDL, también otra de las cosas que no había comentado es que la berberina también aumenta el colesterol HDL. ¿Vale? Reduce los triglicéridos y aumenta el colesterol HDL. Y también berberina más estilo de vida mejora más la hipertensión que estilo de vida a solas o placebo. Y mejor también si asociamos al hipotensor, la berberina, que el hipotensor a solas. ¿Vale? Entonces, siempre puede ser algo que podemos añadir para mejorar ese síndrome metabólico diabetes de tipo 2. Otro tema sería controlar la inflamación. Para controlar la inflamación hemos de dar ¿qué? Antiinflamatorios. O reducir la dieta inflamatoria, que sería la dieta a base de grasas, de carbohidratos en excesos, de frituras, etc., ¿no? Por lo tanto, reducir el consumo de carne roja, de huevos, de azúcares, de grasas saturadas, alimentos cocinados a altas temperaturas. Esto nos ayudaría a controlar la inflamación
y controlar ese ratio araquidónico-eicosapentaenoico, es decir, de las grasas que tomamos. Si tomamos demasiadas grasas que aumentan el nivel de ácido araquidónico, el araquidónico es precursor de prostaglandinas inflamatorias. Y en cambio el eicosapentaenoico, que es el que está en los omega 3, es un precursor de prostaglandinas y prostaciclinas antiinflamatorias. Para controlar la inflamación, pues deberíamos comer pescados, en un principio azules, verduras, cebollas, cebolletas, ajo, puerros, espinacas, etcétera, frutas, las bayas, los arándanos, las alcaparras, la manzana, el mangostino, la papaya, la piña, especies como la jengibre, cúrcuma, canela, clavo, hierbas como el romero, tomillo, orégano, perejil, cilantro. Pues esto está en toda la dieta mediterránea. Todo esto está en la dieta mediterránea. El jengibre no, lo estamos incorporando. El té verde tampoco, también lo estamos incorporando. Bebidas, té verde, té blanco, té negro, granada y chocolate como mínimo, pues un 70%. ¿Comentarios? No, porque oigo risas y entonces a lo mejor hay algo que queréis comentar. No lo sé, quizás porque he dicho que el té verde se incorpora, porque no forma parte de la dieta mediterránea, simplemente. Pero bueno, quiero decir que me gusta que intentéis aportar cosas. Bueno, y más porque ya lleváis tiempo estudiando estos temas, con lo cual la interacción me gusta. Importancia de la vitamina D. La importancia de la vitamina D, casi todo el mundo, pasado agosto, a partir de septiembre empieza a tener déficit de vitamina D por el sol. Hicimos un estudio en el laboratorio, en mi época que estaba en el laboratorio, y cogimos todos los pacientes que se habían hecho el análisis de la vitamina D durante un año. Hicimos una estadística de ver cuál era la media en enero, la media en febrero, marzo, abril, todo el año, anual. Solamente el valor de vitamina D estaba dentro de los valores normales, no podríamos decir óptimos, pero normales, en los pacientes que habíamos hecho el análisis en agosto y en septiembre. El resto del año, la media era por debajo de los valores de normalidad. A pesar de que sabemos que los valores óptimos tendrían que ser más altos. Normal, claro, depende de las unidades de cada laboratorio, pero lo normal sería por encima de 30. Se considera que viene a ser óptimo entre 40 y 50 o por encima de 40. Obviamente, si nos pasamos tampoco es bueno porque la vitamina D pues es liposoluble. Entonces, ¿la vitamina D en qué nos puede ayudar? En la reducción de cáncer, reducción de diabetes, reducción del riesgo de Alzheimer, mejora el sistema inmunológico, mejora la fatiga y dolores musculares, mejora la salud cardiovascular. ¿Cuántos recomendaríais de vitamina D de forma estándar a todo el mundo que tomaran? ¿Cuánto? En unidades internacionales. Antiguamente se decía que la dosis diaria recomendada era de 400 unidades internacionales. ¿Ahora qué diríais? Venga, lanzaros, decir un número. 1000, 1500, 2000, 2000, 1200. Yo no le daría a nadie menos de 2000, ni a nadie más de 4000, sin haber hecho ningún análisis. Sin haber hecho ningún análisis, porque lo ideal sería hacerle un análisis al paciente para ver sus niveles y ajustar la dosis, porque estamos hablando de una vitamina liposoluble. Yo daría entre 2000 y 4000, porque por debajo de eso no va a alcanzar el valor óptimo. ¿Qué pasa? Pues que en realidad, podríamos decir que si tu sombra es más larga que la altura de tu cuerpo, entonces se dice que no hay luz ultravioleta B y por lo tanto no se produce vitamina D3. Entonces, ¿cuándo hay que tomar el sol? Justo cuando nos dicen que no lo tomemos. Es decir,
cuando el sol está más alto, que es cuando nos dicen, ojo, que ahí te quemas. Y claro que te quemas, tienes que tomarlo de 10 a 20 minutos, bien tomado, todo el cuerpo. Pasados esos minutos, pues tienes que ponerte protección solar porque ya el sol te puede estar produciendo fotoenvejecimiento cutáneo. Y el problema es que en invierno, en esta latitud, es donde somos capaces de producir vitamina D. ¿Y dónde estamos en Barcelona? Aquí, pues en invierno no producimos vitamina D. Además, porque vamos tapados. Cuando salimos a la calle vamos con el abrigo y solamente nos da como mucho el sol aquí. Y si nos da mucho más tiempo aquí el sol, entonces, independientemente de que no producimos suficiente vitamina D, porque somos como células fotovoltaicas, cuanta mayor superficie está en contacto con el sol, mayor síntesis de vitamina D. En invierno poco y encima nos congelaríamos. Por lo tanto, pues hay que tomar suplementos a partir de septiembre o de octubre. Si queremos luchar y neutralizar frente a esa formación de radicales libres, pues idealmente deberíamos tomar frutas frescas recogidas pues, en el árbol, si pudiéramos. ¿Por qué? Pues porque cuanto más tiempo se almacenan, o si se almacenan en cámaras, se han recogido antes de que maduren. ¿Por qué una manzana es roja por un lado y normalmente, si está cogida del árbol, será roja por un lado, más rojiza por un lado que por el otro? ¿Por qué está roja? El sol. ¿Y el sol qué hace? Sintetiza, o sea, hace que esos rayos ultravioletas, la manzana se defiende y fabrica antioxidantes. Pero si esa manzana se cogió verde y se pone en una cámara, ¿dónde están los antioxidantes? Nos decían, hemos de comer 5 colores al día, ¿vale? Esos 5 colores, estamos hablando de diferentes tipos de antioxidantes. Tenemos los antioxidantes exógenos, los que vienen de la dieta, vitamina A, C, polifenoles, minerales, selenio, zinc. Y los endógenos, que son los que produce nuestro propio organismo en esa defensa, ya sea bacterias, virus o lo que sea, que amenace el organismo. Y tenemos la superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa, que produce nuestro propio organismo. Exógenos, pues tenemos todos estos, el del tomate frito, el licopeno, de la uva negra, el resveratrol, de las naranjas, la vitamina C, de las zanahorias, los carotenos, de la cebolla, manzana, arándano, etcétera, los flavonoides, de las espinacas, la luteína, del té verde, los polifenoles, falta una P. Almendras, avellanas, germen de trigo, nueces, aceite de palma, los tocoferoles. Y a nivel endógeno, pues, por ejemplo, si queremos luchar contra la infertilidad masculina, uno de los antioxidantes importantes no es qué necesita nuestro organismo, aún no siendo endógeno, es el zinc, pero en el resto vemos que tenemos todo de antioxidantes endógenos. En la infertilidad femenina es necesaria la superoxidismutasa, en el virus del SIDA la superoxidismutasa, en el cáncer superoxidismutasa, glutatión peroxidasa y catalasa, Alzheimer, enfermedad de Huntington, Parkinson, superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, catalasa y también los polifenoles. Daño cerebral, ¿veis cómo los enzimas antioxidantes endógenos son importantes en muchas enfermedades? De hecho, estos enzimas vienen también codificados por un gen. Y hay mucha gente que tiene, por ejemplo, polimorfismos en el gen de la superóxido dismutasa que hace que tenga menos capacidad de síntesis de esta enzima antioxidante endógena. Entonces, volviendo otra vez al tema de los radicales libres, pues las patologías, el consumo propio del oxígeno, la polución, el estilo de vida, genera radicales libres. Estos radicales libres, como el anión superóxido, que forma radicales hidroxilo. Y tenemos esas vías de reducción, como la superóxido dismutasa, cuyos cofactores son el cobre y el zinc, y por eso se considera que el cobre y el zinc son antioxidantes, a pesar de que el cobre en exceso, como el hierro en exceso, no es bueno. La glutatión peroxidasa, cuyo cofactor es el selenio, la glutatión reductasa, o vitaminas externas como la vitamina C, la vitamina E. Entonces, es interesante conocer un producto que es el Immunage, que es una papaya fermentada de 9 meses de fermentación, que lo que hace es, por un lado, tiene estudios, publicaciones, que una de las cosas que hace es neutralizar los radicales libres, los aniones superóxido y los radicales hidroxilo, pero justamente en esta prueba
se ha visto, esto es un aparato de resonancia electroparamagnética que detecta la formación de radicales libres. Pues se vio, por ejemplo, que una solución de ion ferroso con agua oxigenada formaba radicales libres y en el momento que se añadía esta papaya fermentada, se contrarrestaba o se disminuía la formación de los radicales libres. Bueno, pues esto precisamente lo que hace es que activa la expresión genética de la superoxidismutasa, de la glutatión peroxidasa y de la glutatión reductasa, aumenta su expresión genética e incluso aumenta la expresión genética del gen de reparación del OGG1, que es el gen de reparación del ADN. Antioxidantes exógenos, como hemos dicho antes, la palabra antioxidante es una palabra muy global, no se puede decir que haya un antioxidante mejor que otro y por lo tanto lo interesante es conocer para qué sirve cada antioxidante y en qué situación vamos a necesitar los diferentes antioxidantes. Por ejemplo, vitamina A, vitamina C son antioxidantes buenos para la inmunidad, la vitamina A también para la piel, la vitamina E, esto lo sabéis, no voy a pararme a hablar de cada una de las vitaminas. Cofactores como el coenzima Q10 que hemos comentado antes, el manganeso cofactor de la superoxidismutasa, también hormonas como la melatonina, luego pues los carotenoides, ¿no? Los carotenoides pues obviamente están en un amplio grupo de alimentos y hemos de tomar carotenoides. El licopeno es muy importante porque el licopeno ayuda sobre todo, se ha visto que aumenta la expresión genética de genes de la fase 2 del el GSTP1, GSTM1, ayuda a la expresión genética de estos genes, obviamente cuando no están nulos, nula su actividad, por ejemplo, pero el licopeno es muy bueno para la piel, es muy bueno para esas personas que quieren mantener una piel bonita y saludable. También para la próstata. Polifenoles hay muchísimos y los polifenoles son estructuras químicas, podríamos decir naturales, como podéis ver, ¿no? Aquí tenéis diferentes anillos o diferentes estructuras químicas, pero estos químicos naturales tienen diferentes funciones. Entonces podemos encontrarnos las proantocianidinas oligoméricas, que son muy buenas, por ejemplo, para temas neurológicos, temas vasculares. Nos podemos encontrar, por ejemplo, la quercitina, que es antiinflamatoria, antialérgica o antihistamínica. Podemos encontrarnos también, por ejemplo, las isoflavonas. Las isoflavonas son polifenoles y tienen una función hormonal y son antioxidantes, entonces por eso que no globalicemos, porque cada una de estas moléculas antioxidantes puede tener diferentes acciones específicas en nuestro organismo. Vale. Polifenoles, por ejemplo, pues aquí diferentes mecanismos propuestos de los polifenoles que ofrecen una protección antienvejecimiento a nivel mitocondrial y entre ellas pues está de estos polifenoles el resveratrol, ¿no? Y tenemos dentro de estos polifenoles, fijaros, las flavonas, los flavonoles, las antocianidinas, las proantocianidinas, los flavanones, son diferentes tipos de moléculas que son antioxidantes pero con funciones específicas. Los flavonoles y sus polímeros, catequinas, galocatequinas y sus correspondientes galatoésteres. Las isoflavonas son los fitoestrógenos, como por ejemplo la familia de las fabáceas o diacenina o la genisteína. De flavonoides presentes en frutas y verduras, té, jugo de uva, etcétera, tinto, hay más de 4.000 diferentes flavonoides que han sido identificados y poseen propiedades fuertes antioxidantes y pueden proteger las células y tejidos contra los radicales libres. Y ofrecen pues diferentes mecanismos que ayudan a mejorar la salud. Por lo tanto, todos estos flavonoides, y no me quiero parar porque seguro que los habéis visto cada uno de ellos, son importantes en diferentes funciones para la salud. Por ejemplo, el té verde. El té verde, decirme propiedades del té verde.
o de las epilogatequinas galato, digamos, de las catequinas o las galatos. Decidme propiedades, ¿qué tienen? Ahora, todos tenéis ganas de decir antioxidantes. Seguro, lo primero que os ha venido a la cabeza es un antioxidante. Vale, siguiente, a continuación, ¿para qué ese antioxidante? ¿Para qué? ¿Para qué? Es que esa es la pregunta que os tenéis que hacer. Cuando habláis de un antioxidante, ¿para qué? ¿Qué función tiene? Una de las funciones que se le ha dicho, por ejemplo, al té verde, es que es anticancerígeno, por ejemplo. ¿Vale? Y que también, por ejemplo, para perder peso. ¿Por qué es anticancerígeno? Porque tiene una función antifolato. Hay un fármaco, por ejemplo, el metotrexate, hay una serie de fármacos que son anticancerígenos, pero tienen funciones mucho más fuertes. En cambio, el té verde es un antifolato, pero con una función más débil. Bueno, las teaflavinas, las terrubiginas, ¿vale? Cuando las hojas del té verde se oxidan para crear del té negro, las hojas se someten a una reacción enzimática que cambia el color de las hojas y los resultados en la polimerización de estas catequinas y teaflavinas en terrubiginas. Se cree que para prevenir enfermedades del corazón y también para promover la salud cardiovascular. Entonces, debido a que se oxida parcialmente, el té oolong, por ejemplo, contiene catequinas tanto del té verde y teaflavinas y terrubiginas del té negro. Pues cada uno de estos tés tiene diferentes polifenoles y, por lo tanto, diferentes funciones. Por ejemplo, la teanina es un aminoácido del té verde, poco común, que se encuentra casi exclusivamente en el té de alta calidad. Por ejemplo, en el té blanco y verde, y produce un efecto calmante. Entonces, es curioso cuando hay gente que dice que el té le excita, pero es porque a lo mejor ha infusionado el té poco tiempo. Entonces es cuando se saca, digamos, la teína. Pero si lo dejamos infusionando más tiempo, entonces surge el aminoácido y el aminoácido es más calmante. De hecho, se utiliza la teanina, el aminoácido, como antidepresivo y como calmante. Bueno, hay muchos beneficios, ¿no?, del té verde, pues también mejora la memoria, función cardiovascular, lo que decíamos, reducción del cáncer, de riesgo de cáncer. ¿Por qué? Porque es un antifolato, y para regular la glucosa, para perder peso. Los fenólicos, el ácido elágico. Y tenéis que saber que cada uno de estos sirve para algo, ¿vale? Los estilbenos, como el resveratrol o el pterostilbeno, que se encuentran en el Polygonum cuspidatum, en la uva. Y muchos de estos antioxidantes, volvemos un poco al tema de la manzana. Cuando hablábamos de la manzana que se ponía roja por el lado que le daba el sol, es porque precisamente los antioxidantes se generan en las plantas como respuesta al frío, a los rayos solares, a los hongos que aparecen en la uva, pues hacen que esa uva tenga seguramente más antioxidantes, porque la fruta, o digamos lo que hay en el campo, se tiene que luchar de esas inclemencias y sintetiza antioxidantes. Por ejemplo, estas infecciones por hongos que se pueden encontrar en el camu camu o en la uva, favorece la síntesis en el camu camu de la vitamina C o en la uva del resveratrol. Antioxidantes exógenos son los que vienen, digamos, de la dieta, y endógenos son los que produce nuestro propio organismo, como hemos dicho. Los frutos rojos. Y tenemos otros, por ejemplo, los aminoácidos azufrados que contienen azufre,
como la metionina y la cisteína, que se encuentran, por ejemplo, en las cebollas, en el pescado, en el hígado, los huevos, la levadura de cerveza. Pues todos estos aminoácidos azufrados son buenos porque ayudan a la síntesis del glutatión, que es uno de esos antioxidantes endógenos, y al mismo tiempo pues también la cisteína nos sirve para eliminar metales pesados como el mercurio. Si nosotros queremos fortalecer el sistema inmunológico, una de las cosas que hemos de hacer sobre todo es cuidar nuestro intestino, porque la mayor parte de nuestro sistema inmune está, digamos, vinculado con nuestro intestino. Entonces, obviamente tenemos que comer bien y comer suficientes prebióticos para tener suficientes bacterias saludables que van a proteger esos soldados, que van a proteger la muralla de nuestro intestino. El tema es que nuestro organismo, cuando envejece, está en plena lucha, una lucha dual, una lucha frente a todo el posible estrés oxidativo y por lo tanto tiene que haber una serie de antioxidantes endógenos o exógenos, como la otra lucha que es la del sistema inmunológico. Acordaros que hemos hablado del immune aging, es decir, de que envejecemos porque nuestro sistema inmunológico decae. Entonces hay esa continua lucha para llegar a esa salud, hay una continua lucha entre la respuesta inmunológica y la respuesta antioxidante y por lo tanto esa lucha contra los radicales libres y contra pues, las inclemencias naturales que puedan, todo lo que es el medio ambiente que nos ataca, ¿no? Si queremos fortalecer el sistema inmunológico, pues deberíamos tomar una serie de setas o hongos bien conocidos como el shiitake, maitake, cordyceps, el reishi, el huitlacoche, que esto se utiliza mucho en México, que es el hongo que aparece en el maíz, pues también mejora la inmunidad, o los betaglucanos, que es la levadura del panadero. Para fortalecer el sistema inmune también es bueno tomar el ajo porque estimula y potencia la formación de linfocitos T, aumenta las natural killer, frutas y verduras consumidas en crudo, los probióticos, la lactoferrina, los prebióticos, probióticos, todo esto va a ayudar a nuestro sistema inmunológico. También deberíamos prevenir la sobrecarga hepática, es decir, intentar evitar pues los pesticidas, los metales pesados, y para eso, ¿cómo deberíamos comer? Comida de tipo ecológica, ¿vale? Entonces, de esa manera, pues minimizaríamos los pesticidas, los metales pesados, pero vivimos en el mundo que vivimos. Salimos a la calle y hay coches, y si hay coches hay polución. Salimos a la calle y hay gente fumando, y si se fuma también es polución. Es decir, que hay muchas cosas que no las podemos evitar y por lo tanto por eso es importante comer alimentos que favorecen la detoxificación hepática. El hígado tiene dos fases, la fase 1 y la fase 2 de detoxificación hepática. Entonces las toxinas normalmente entran en forma liposoluble en nuestro organismo y deben ser eliminadas de forma hidrosoluble. En el proceso que se hidrosolubilizan y se pueden eliminar por la orina o por las heces, pasan ese hígado, esos enzimas de la fase 1 y fase 2, y el problema es que entre fase 1 y fase 2 se genera mucho estrés oxidativo, porque normalmente las toxinas, cuando pasan la hidrólisis o esas primeras enzimas del citocromo, normalmente se transforman en sustancias más tóxicas, más activas, y esas producen estrés oxidativo y la fase 2 es la encargada de eliminar todas esas toxinas, hidrosolubilizarlas y eliminarlas. Así que no podemos evitar el estrés oxidativo, porque cualquier cosa que nuestro hígado tiene que transformar desde un pesticida a un medicamento, se forman radicales libres de todas. Entonces, hemos de tomar una serie de principios activos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el resveratrol es un inhibidor de la proactivación de carcinógenos en fase 1.
Entonces, las personas que tienen muy activa la fase 1, los enzimas del citocromo, el CYP1A1, el CYP1A2, etcétera, pues lo que necesitan, como vemos aquí, el resveratrol inhibe la expresión del gen CYP1A1 y CYP1B1, sobre todo en el tema de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, en todo lo que son las dioxinas, con lo cual, de alguna manera, si tomamos resveratrol vamos a inhibir la producción o la reactivación de estos tóxicos ambientales. Obviamente, como hemos comentado, alimentos orgánicos o biológicos van a reducir pues, esta entrada de tóxicos a nuestro organismo y intentar tomar alimentos sin procesar, sin aditivos o conservados de forma natural, con sal, limón, vinagre o hacer fermentados. Los fermentados pues, nos pueden ayudar a preservar alimentos que además son prebióticos. En esa prevención de la sobrecarga hepática pues deberíamos tomar principios activos, como hemos dicho, el licopeno, el indol 3-carbinol, la cúrcuma, el ajo, el resveratrol, los diferentes carotenos, epilocadetina galato, etcétera, pues que van a ayudar a limpiar nuestro hígado, sobre todo de esas sustancias tóxicas. Hay que decir que el brócoli no es bueno para a todo el mundo, dependiendo de nuestra genética. Hay gente que puede tomar más brócoli y gente que puede tomar menos brócoli. El brócoli en sí mismo, ya lo he avanzado, pero el brócoli en sí mismo se considera un anticancerígeno. De hecho, la Universidad Johns Hopkins, la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, registró los Brussels sprouts, los germinados de brócoli, justamente por su alto contenido en sulforane, que se había visto pues, que una de las cosas que hacía es que reducía el cáncer. Entonces, pues hemos de tomar una serie de alimentos que nos ayuden a la detoxificación hepática, pues entre ellas la clorela, también pues ingredientes, como hemos dicho, como el resveratrol, el ácido alfa-lipoico, porque regenera la vitamina C y la vitamina E, con lo cual ayuda a controlar el estrés oxidativo, el selenio, por ejemplo, también como antioxidante. Es curioso, podríamos hablar otro día de la cúrcuma, porque ahora nos la tienen vetada. Bueno, la cúrcuma es un muy buen antiinflamatorio, en teoría muy bueno para el hígado, pero ahora resulta que las personas que tienen problemas hepatobiliares pueden tener problemas con la cúrcuma. Entonces, hay cosas que a veces no tienen demasiado sentido, pero bueno. Como he comentado antes, el Immunase, la papaya fermentada, aumenta la expresión genética de genes importantes en la detoxificación hepática, como el la glutatión S-transferasa, la glutatión peroxidasa, la catalasa, el gen GSTM1, que está en la fase 2 de detoxificación hepática, y el gen OGG1, que es el gen de reparación del ADN. Aquí en un estudio de intervención de 2 semanas y 4 semanas de pacientes ancianos que tenían precisamente el GSTM1 nulo, se vio que el nivel basal de superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa y este gen de reparación del ADN aumentaba su expresión genética al tomar esta papaya fermentada. Aquí está el estudio. Y estos lo han dicho antes, un repaso muy rápido: prevenir la demencia senil o el Alzheimer, pues hace falta obviamente omega 3, frutos rojos, cúrcuma, pasas, aquello de menjar la cua de panza, ¿no?, que nos decían para la memoria nuestras abuelas. Pues, ¿por qué? Pues porque aquí hay muchos polifenoles. El ácido fólico, sobre todo metilado para reducir la homocisteína. De hecho, los nutrientes más importantes para el deterioro cognitivo lo hemos de pensar como desde el punto de vista de por qué tenemos deterioro cognitivo, ¿no? Una parte es la genética, el genotipo de la ApoE, el generalmente heteroflota reductasa por el tema de la homocisteína, el estrés oxidativo, el tema vascular y la sinapsis. Todo esto es importante para la memoria y por lo tanto hay que buscar
esos ingredientes activos que ayudan a controlar todo este proceso. Hay otro tema, el tema de los estrógenos en las mujeres, porque el cerebro tiene muchos receptores estrogénicos y también, digo, en las mujeres hay una bajada hormonal, pues eso, a los 50 años, y con esa bajada hormonal pues también hay una pérdida de la memoria. Y luego, obviamente, pues el ejercicio físico y mental también nos ayuda a mejorar la memoria. Entonces, al final de toda esta alimentación que hemos visto, pues todos nos gustaría diseñar esa pirámide ideal, esa pirámide anti-envejecimiento, y aunque a primera instancia no hay una pirámide, si lo pensamos desde el punto de vista genético, igual para todo el mundo, sí que podríamos establecer pues cuáles podrían ser, claro, comparamos, hay la pirámide latinoamericana, la pirámide mediterránea, la pirámide vegetariana, la pirámide asiática. ¿Y qué dicen los asiáticos? Pues los asiáticos son de los más longevos que hay, ¿no? Uno de las frases de ellos es Hara Hachibu, que dice: come hasta estar un 80% lleno, restricción calórica. Aquí me gusta a mí digamos, la explicación de estos dos japoneses. Esta mujer con 103 años dice que tenía un novio de 75 años. Entonces, está bien, ¿no? Y este hombre que tiene 89 años es todavía un pescador activo en Okinawa, y también tenemos aquí una señora activa. ¿Y cuál es la dieta de Okinawa? Pues no toman tantos cereales como pensábamos comparado con la dieta mediterránea, toman muchos más frutas y verduras, obviamente menos lácteos, y luego pues pescado. Fijaros aquí que pues dice, ¿no? Tenemos el pescado, a ver cómo lo, que aquí casi no se ve, pero dice vegetales de 7 a 13 servings, luego los alimentos ricos en flavonoides, alimentos ricos en calcio, que no tiene por qué ser la leche, las sardinas, luego los omega 3, tenemos los aceites, pero ya más arriba, los huevos más arriba y la carne arriba de todo, ¿vale? Y yo hice mi propia pirámide. Aquí en mi propia pirámide pues puse muchas verduras, los cereales he puesto muy poquitos, aquí a mitad, más legumbres, pescado azul, también pues sepia y setas, aguacates, aceite de oliva, frutos secos, algo de fermentados, cacao y un poquito de foie, un poquito de carne. Y luego obviamente pues beber mucho, sobre todo té verde y muchas especies, y un poquito de miel por el tema también inmunológico. Bueno, y complementar con aquello que en base a vuestra genética necesitéis complementar o alimentaros. Bueno, pues muchas gracias.